el dictado de la clase de hoy, ¿sí? Hoy día tenemos un curso muy interesante, chicos, ¿no? Buenas tardes con todos, buenas tardes, Luisa, Renzo, todos los que están presentes en esta oportunidad, ¿sí? Hoy día tenemos un tema que va muy orientado dentro del nivel inicial. Nosotros como auxiliares de educación tenemos que tener en cuenta puntos muy necesarios para poder trabajar con nuestros, ¿sí? Quisiera por favor que me confirmen si logran ver por favor el PPT compartido, el PDF compartido con un dedito arriba, por favor. Entonces, muy bien, Silvia, muy bien, gracias, gracias a todos chicos por la confirmación. Hoy día tenemos el tema de la gestión de las emociones en los niños del nivel inicial. Como ya hemos venido conversando en las clases anteriores, hemos considerado y hemos mencionado que los niños en la primera infancia suelen ser muy emocionales, ¿cierto? Ellos tienen un proceso de adaptación al mundo en el cual todavía van a conocer de manera progresiva. Y no solamente eso, sino que su proceso de adaptación a todo su entorno, a su familia, a sus amigos, su propio crecimiento y maduración, es algo progresivo, pero también algo complicado para un niño muy pequeño, que le cuesta quizás comprender muchos aspectos de él mismo. Es por ello que nosotros vamos a tocar este tema porque viene muy de la mano en el nivel inicial. Nosotros tenemos que ser muy observadores, como ya les he mencionado, y tenemos que estar muy al pendiente también de cómo gestionan y canalizan sus emociones nuestros niños, si lo están haciendo de manera adecuada, si lo están haciendo de qué manera, por qué razón de repente tienen ciertas reacciones. Entonces, todo ese tipo de información nosotros tenemos que estar muy al pendiente porque hay ciertas técnicas que nosotros vamos a tener que utilizar para poder apaciguar o ayudarlos a canalizar, por así decirlo, estos sentimientos o estas emociones que ellos van a demostrar o van a poder evidenciar ustedes mismas en el proceso de su propio crecimiento de nuestros niños, ¿sí? Entonces vamos a continuar con nuestro tema. Primero que todo, nosotros tenemos que conocer, evidenciar y saber qué son las emociones. Muchos de nosotros de repente no conocemos en sí una teoría básica o base, por así decirlo, de las emociones. Nuestros niños suelen captar de manera muy activa, muy absorbente, todo lo que está en su entorno, todo lo que está a su alrededor. Y a veces nosotros, por ser muy adultos, ¿no? No llegamos a la comprensión total de lo que ellos quieren mencionar, o de lo que ellos quieren darnos a entender. Entonces, puede pasar que en ese proceso, evidentemente, nosotros tomamos a veces decisiones o simplemente no los comprendemos, o les decimos, ay, no, este niño está mal criado. Es que así es, bueno, ya cambiará. Pero no, nosotros tenemos que ser como auxiliares de educación muy objetivos, tenemos que ser muy observadores, visualizar en el proceso de su desarrollo, de su interacción social, cómo se está comportando, cómo está surgiendo estas emociones que pueden ser muchos de manera interna o de manera externa. Hay niños que no evidencian, por ejemplo, eh, ellos no evidencian cuando se sienten tristes. Hay muchos casos de depresión infantil, por ejemplo, y que a veces nosotros como de repente especialistas o como padres no lo notamos a tiempo. Y evidentemente sí, existe la depresión infantil, existe también el aspecto en el cual el niño no te muestra cómo se siente. Tú lo puedes ver muy bien, pero si tú sabes que el niño viene de un entorno complicado, complejo, negativo, y ese niño está siendo muy sumiso o está siendo muy distante, es porque algo en él ya está mal. Algo en él le está afectando en su propia interacción con su entorno, con sus compañeros, por ejemplo, ¿no? O en este caso con la auxiliar. Entonces, para primero comprender un poco todo este aspecto, vamos a hablar sobre las emociones. Primero vamos
a mencionar algunos puntos importantes y relevantes y luego ya comenzaremos a explicar un poco sobre lo que está proyectado ahorita en la pantalla, ¿sí? La gestión de las emociones en los niños del nivel inicial es considerado un aspecto muy importante para el desarrollo social, emocional y cognitivo de nuestros niños. Nosotros tenemos que darnos cuenta que las emociones van muy de la mano con todo su desarrollo en la primera infancia. Entonces, evidentemente, tenemos que conocer algunas estrategias que nos puedan ayudar a darle cierta canalización de emociones en nuestros niños, ¿no? Entonces, primero que todo, cuando nosotros estamos dentro de un aula y vemos a todos nuestros niños, tenemos que identificar el grupo de niños que tenemos, de qué tipo de hogar vienen, cómo es el entorno en el cual les rodea, con quién viven, con quién se apegan más. ¿Y por qué razón mis voy a tener que investigar ese tipo de información? Porque en cierta manera esta información me va a permitir a mí darme cuenta cómo se está desarrollando mi niño, qué tipo de emociones está generando, qué tipo de personalidad, de temperamento, porque recordemos que en la primera infancia es donde se forja el carácter y el temperamento del niño. Entonces, si nosotros no ayudamos a nuestros niños a canalizar de manera adecuada, a veces los niños se contienen y se vuelven muy reprimidos ante las situaciones que presentan. Por ejemplo, ¿no? Sin ir muy lejos. Usualmente cuando un niño varón llora, se le dice, ¿no? No, los niños no lloran. Antiguamente se decía así, por ejemplo. ¿Quién de ustedes ha escuchado ese término? A ver, me levantan el dedito. ¿Quién de ustedes ha escuchado ese término? Claro, la mayoría lo ha escuchado, cierto. Pero sin embargo, nosotros, o sea, muy aparte de lo que sea, del tema que sea varón o mujer, nosotros tenemos que considerar que evidentemente la persona, el niño, ¿sí? O la niña, es un ser humano y los sentimientos, las emociones son iguales, tanto en niño como en niña. Entonces, evidentemente, es algo que nosotros tenemos que ayudar a identificar en nuestros niños. Ellos tienen que conocer que es muy normal que algo te duela, que algo te fastidia, que algo te moleste, que sientas miedo, que sientas tristeza, que sientas alegría, que quieras saltar. Eso es algo muy normal. Entonces, sin embargo, por ejemplo, yo tenía un caso de un niño que se presentaba en el aula, ¿no? Y una vez se golpeó fuerte, diría yo, ¿no? Y se aguantaba las ganas de llorar este niño, se aguantaba las ganas de llorar y se veía pero rojo sus ojitos, que sus lágrimas querían salir, pero se contenía. Entonces esto a mí me pareció preocupante, ¿no? Porque evidentemente nosotros como auxiliares y como docentes de aula en el nivel inicial, tenemos que conocer qué es lo que está pasando con cada uno de nuestros niños, porque al final de cuentas es responsabilidad también nuestra de cómo ellos se forjen a futuro también, porque parte de su día a día es eh, pasar con nosotros, ¿no? Pasar con nosotros prácticamente gran parte del día, ¿no? Entonces se genera un vínculo afectivo y como docente, como auxiliar, vamos a tener que conocer cada circunstancia que vive nuestros niños, ¿no? Entonces, eh, con el niño pasó esta situación y nosotros evidentemente comenzamos a preguntarle, ¿no? Cierta información que necesitábamos, ¿no? Y él mencionaba que su papá le había dicho que los niños no lloran. Así me duele algo, Miss, yo no puedo llorar, me decía. Pero cómo se notaba que el niño se contenía hasta de cualquier emoción ya, o sea, ya no era solamente porque cuando se golpeaba le dolía algo o no. Entonces, evidentemente el niño estaba siendo infeliz, porque él no se sentía feliz ya con nada. Tú te dabas cuenta que él renegaba de todo y que encima ni siquiera quería interactuar. Entonces, les pregunto, ¿está correcto la actitud del papá? ¿Está correcto cómo se está desarrollando el niño en el proceso de la aceptación de sus emociones?
Claro que no, Esther, claro que no, exacto. No es correcto, porque en cierta manera ese niño se estaba volviendo prácticamente, eh, estaba haciendo un freno a todas sus emociones. ¿Y qué pasa cuando una persona te comienza a cerrar y, no, y comienza a, digamos, a no hacer caso a sus emociones? En cualquier momento colapsa. Una persona cuando no canaliza sus emociones de manera adecuada, el niño o la persona colapsa. Por eso de ahí viene el famoso, la famosa predepresión, ¿no? O depresión infantil o algún tipo de situación muy parecida, ¿cierto? Entonces, lo que básicamente nosotros tenemos que considerar es tratar de identificar y nombrar las emociones. Esto va a ayudar a los niños a reconocer y a nombrar sus emociones. Y ellos se van a dar cuenta en qué momentos se sienten mal o se sienten bien. Otro punto importante que nosotros deberíamos mencionar es que tenemos que validar sus emociones. Tenemos que hacer que el niño pueda aceptar, reconocer sus emociones sin ser juzgado, sin que él pueda juzgarse a sí mismo. Y eso es un proceso muy importante en el desarrollo de la primera infancia, porque eso va a permitir que el niño sea una persona más consciente en el proceso de su aceptación sobre lo que siente y lo que quiere. Sí, también, evidentemente puede pasar lo mismo con niños y niñas, sino que estoy mencionando, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? Que a mí me ha tocado vivir, ¿no? Por ejemplo, Brigitte dice que ella, por ejemplo, tiene una niña. Y sí, yo he conocido también personas, ¿no? Que a sus niñas les dicen, o niños en general, les dicen, no llores. ¿Por qué vas a llorar? No llores. Y eso es lo peor que nosotros podemos hacer como padres de familia, por ejemplo. Peor todavía como auxiliares de educación. Nosotros tenemos que comprender que cada llanto que emite un niño ante una situación es porque ya viene cargado de algunas emociones que no ha podido, eh, digamos, evidenciar, que no ha podido sacar de él o de ella misma en el transcurso del tiempo, ¿no? Que ellos no han podido, en cierta manera, expresar, relacionarse, no han podido comunicar, informar, porque al final de cuentas, ellos no saben expresarse. Ellos no saben decir, sí, no, a mí me duele esto porque esta situación me dolió, no me gustó, me sentí muy mal. Ellos no son como nosotros los adultos, ¿no? Entonces ahí viene el problema, cuando nosotros como adultos no comprendemos que ellos no son adultos, ellos son pequeñitos y ellos están todavía en el proceso de crecimiento, de aceptación en todo lo que sucede, ¿sí? Otro punto importante también es que nosotros tenemos que enseñarles a los niños ciertas habilidades de regulación, porque esto va a ayudar a que los niños puedan calmarse y puedan regular ciertas cosas. También el modelar emociones saludables. ¿Qué cosa quiere decir con modelar? Que nosotros vamos a buscar una estrategia adecuada para que haya una regulación también de sus emociones, depende de la situación. Entonces, el canalizar emociones viene muy de la mano con la formación del carácter. Entonces, en cierta manera, tenemos que tomar muy en serio el tema de las emociones de nuestros niños. Por ejemplo, les voy a dar una pregunta y a ver, me responden en el chat. ¿Qué pasaría si yo tengo en mi aula un niño que no habla o no habla todavía muy bien y empieza a querer de repente empujar y no tiene, digamos, un comportamiento tranquilo, por así decirlo, dentro del grupo? ¿Qué es lo que primero nosotros tenemos que observar en nuestros niños? Primero vamos a tener que identificar, ¿no? Si ese niño tiene alguna condición, ¿cierto? Si tiene alguna condición de autismo, si tiene algún síndrome o algún problema de aprendizaje, de repente, o de comunicación, de expresión. Porque también hay casos en los cuales tenemos niños que por temas médicos y por temas físicos no pueden expresarse, no pueden hablar. Entonces, hay muchas cosas que nosotros como auxiliares de educación tenemos que tomar en cuenta para que
podamos de repente tener una detección a tiempo de cómo o por qué ese niño está expresándose de esa manera, ¿no? Entonces, pongamos que tenemos un niño que no tiene ningún tipo de condición, pero que no habla y que evidentemente reacciona de manera agresiva. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Que ese niño viene de un entorno positivo o negativo? A ver, los leo en el chat. ¿Qué pensarían ustedes? Claro, Renzo, claro, Sabio, Esther, Silvia. Y evidentemente el niño se muestra, depende de cómo también se comporta en el hogar. Entonces, en cierta manera, eso va a ser un indicador muy importante para que nosotros tomemos en cuenta por qué nuestros niños a veces se comportan de cierta manera. A veces no es solamente porque son engreídos o porque en casa le permiten. No, no, no. A veces detrás de eso, de repente hay un entorno familiar el cual no le da la atención necesaria, no lo comprenden. Y como hay niños, por ejemplo, que no hablan o que no pueden hablar bien y no son comprendidos. Y como están en el proceso del aprendizaje del habla, ellos se desesperan, se sienten, por ejemplo, muy incomprendidos porque ellos quieren hablar muy rápido, ¿ya? Y no los podemos comprender porque todavía no les salen las palabritas completas. Entonces también ocurre eso, porque el niño no puede canalizar cierta emoción de querer ser comprendido, ¿no? Y se siente como que frustrado, ¿no? Un poco desesperado. Y toman a veces decisiones un poco agresivas, ¿no? Entonces, por eso les digo que es muy importante que nosotros también conozcamos que que evidentemente pues tenemos que tener ciertas estrategias de regulación en caso de situaciones que se presenten con algunos niños, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta que nuestros niños cuando están en el aula tienen que estar en un ambiente seguro y no solamente en el aula, sino también en el entorno en el que viven. Un niño que se siente seguro en su casa, seguro en su hogar y seguro en su escuela, es un niño que va a tener mucha calma, es un niño que va a sentirse muy acogido, muy seguro en su hogar y va a expresar sus emociones de manera calmada y va a poder canalizarlas de manera adecuada. También, por ejemplo, en cierta manera el conocer cómo me siento, el conocer cómo se sienten los demás, va a generar empatía en nuestros niños. Y eso nos va a ayudar a que los niños puedan entenderse ellos mismos y puedan entender a otros. Y al entender a otros, vamos a generar, ¿qué cosa, chicos? El respeto que necesitamos que haya en la sociedad. El respetarnos unos a otros va a generar un entorno de empatía y de comprensión. Y eso nos va a ayudar también a tener un aspecto social o un ambiente social tranquilo y armonioso. Entonces, básicamente nosotros, si gestionamos de manera adecuada las emociones y comprendemos qué es lo que son, vamos a poder actuar o vamos a poder eh, ayudar en el propio desarrollo de nuestros niños en el aspecto en el aspecto de sus emociones, ¿sí? En el aspecto de su desarrollo. También tenemos que considerar que evidentemente, pues, cuando tenemos un problema con nuestros niños, a veces los niños están en una lucha constante con sus propias emociones. Si uno adulto a veces nos sentimos un poco, digamos, abrumados con las situaciones que se presentan, nos sentimos a veces un poco desesperados, ¿no? Imagínate un niño pequeño que todavía no conoce ni siquiera qué es la palabra emoción, que ni siquiera conoce qué es la palabra tristeza, qué es la palabra eh, desesperación, ¿no? Entonces, en cierta manera, nosotros no podemos ser ajenos a lo que nuestros niños muestran, ¿no? Entonces, tenemos que considerar básicamente que las emociones surgen en respuesta de los acontecimientos que pueden ser internos o externos, ¿no? En cierta manera, eso, tener en cuenta que las emociones es una especie de reacción ante lo que nosotros sentimos o ante lo que nosotros vivimos,
Tenemos que aprender a conocerlas y aceptarlas. Y no solamente es eso, sino también aprender a regularlas. Una emoción podría definirse como una experiencia afectiva, en cierta medida agradable o desagradable, que supone una cualidad característica, ¿no? Porque va a comprometerse, en cierta manera, ciertos conceptos necesarios que nosotros vamos a tener que conocer, que son el cognitivo subjetivo, el conductual expresivo y el fisiológico adaptativo. Entonces, en cierta manera, tenemos que deducir que las emociones y el papel que cumplen en la toma de decisiones no solamente es importante en el hogar o dentro de la escuela, ¿no? Sino que también tenemos que considerar que el docente y el padre de familia cumplen un rol muy importante en la orientación a nuestros niños para una mejora de su propio desarrollo y de su propia relación con los otros. Entonces, nosotros en cierta manera tenemos que comprender que existen muchas emociones diferentes. Llamamos ciertas emociones negativas, por ejemplo, al miedo, a la ira, a la tristeza. Pero sin embargo, estas emociones negativas son necesarias porque esas nos preparan también para poder cuidarnos nosotros mismos y podemos enfrentar ciertas situaciones tristes que se van a presentar en el proceso de nuestra vida, ¿no? Entonces, tenemos que tener en conclusión que siempre vamos a tener que considerar que las emociones son estados de comportamiento que van a venir muy de la mano con el desarrollo del carácter y de la personalidad. Entonces, una vez mencionado este punto, vamos a ir con nuestro siguiente PPT, nuestro siguiente PDF, para poder seguir ampliando un poco más respecto al tema de las emociones, ¿sí? Pero antes de seguir, quisiera que ustedes me respondan en el chat. ¿Tú consideras importantes las emociones en los niños? ¿Tú consideras importante también que se trabaje mucho las emociones en el aula, pero también en el hogar? Claro, también, porque no solamente debe ser trabajado en la escuela, sino también en el hogar. Tiene que ser trabajado en el hogar. Los padres de familia tienen que sentirse involucrados junto con la comunidad educativa para un buen desarrollo emocional de nuestros niños. Y evidentemente, si el padre de familia también está preparado, está considerado, o está, mejor dicho, considerado dentro de las acciones que tome la comunidad educativa para que puedan ayudar a la regulación de sus propias emociones, entonces quiere decir que va a haber un apoyo constante también en el hogar. Tenemos que considerar que dentro de la educación inicial, los niños necesitan del apoyo y también de la supervisión del padre de familia, de la colaboración del padre de familia con la comunidad educativa. Porque un niño, cuando ve que su papá, su mamá o algún familiar está presente en las actividades que realiza, ese niño siente una felicidad inmensa, porque ese niño no está participando de repente porque se le da la gana o por una nota. Ese niño está participando porque quiere ser visto, quiere ser aplaudido, quiere ser reconocido. Todos los niños en la primera infancia sí o sí necesitan ser reconocidos, necesitan sentirse importantes, necesitan sentir que lo que ellos hacen está muy bien. ¿Y por qué razón necesitan eso? Porque están en busca de seguridad, de confianza, de estabilidad emocional. Entonces, en cierta manera, tenemos que ayudarnos a que este proceso de la aceptación de las emociones se den de manera efectiva, ¿sí? Así que vamos a continuar ahorita. Ahora sí, tenemos otro punto importante que viene a ser el desarrollo emocional en la educación inicial, ¿sí? Las emociones dependen de cada persona y de sus vivencias. Eso es algo que también es muy importante considerar. Pero es muy importante aprender a reconocerlas y gestionarlas desde pequeños. Trabajar la educación emocional desde la etapa de la educación inicial favorece el desarrollo de los niños, mejorando su forma de relacionarse con los demás, así como el bienestar personal, y creando las bases necesarias que se utilizan a lo largo de los años. Entonces, en cierta manera nosotros
tenemos que considerar que el desarrollo emocional dentro de los niños pequeños, dentro de la educación inicial, ¿no? Es un proceso mediante el cual ellos van a poder adquirir la capacidad de reconocer, de comprender y manejar sus emociones. Entonces, tenemos que considerar que en cierta manera tenemos que tomar en cuenta este tipo digamos, de etapas en las cuales nosotros podemos de repente ayudar a que este desarrollo emocional se canalice de manera adecuada y también sea comprendida en un tiempo específico, ¿no? Para que nosotros podamos ayudar a nuestros niños a desarrollarse en el proceso, ¿sí? Así que para esto necesito que, por ejemplo, me respondan algo en el chat, que es muy importante. ¿Tú consideras que el desarrollo emocional es una parte importante de la educación inicial y por qué? A ver, los voy a leer en el chat. Les voy a dar 2 minutitos. A ver, Renzo me dice que sí. A ver, ¿quién más me responde? Yulisa, sí, porque apoyamos a nuestros niños a desarrollar sus emociones. A ver, tengo a Abigail, porque ayuda a desarrollar sus emociones, porque a través, a ver, me dice Sofía, porque a través de ellos se puede canalizar el aprendizaje de un niño. Sí, también, muy bien, Sofía, justo vamos a llegar a ese punto también. Te ayuda a poder conocerse y canalizar. Y sí, evidentemente nosotros podemos ayudar a identificar, y no solamente eso, sino que también ayudamos a que nuestros niños puedan sentirse seguros y comprendidos, porque recordemos que un niño lo que busca, un niño lo que busca es la comprensión de él, de su comportamiento y que sea no solamente comprendido, sino que también que sea respetado, ¿no? Entonces, cuando un niño se siente amado, comprendido, respetado, ese niño se siente seguro de él mismo. Entonces, ese niño va a necesitar sentirse respetado, sentirse, en cierta manera, pues, que a él lo pueden comprender. Como dice Esther, ¿no? Que también necesita sentirse escuchado. Claro, ese niño necesita sentirse comprendido. Entonces, lo que nosotros queremos lograr con el desarrollo emocional en nuestros niños es que ellos se sientan comprendidos. Porque un niño, cuando empieza a sentirse comprendido, a conocer sus emociones, cuando comienza a sentirse aceptado, para ese niño va a ser muy rápido un aprendizaje, porque ese niño va a poder aprender de manera, digamos, muy habilidosa, ¿no? Muy rápida. Entonces, acá hay un punto, por ejemplo, ¿no? Trabajar la educación emocional desde la etapa de educación infantil favorece el desarrollo de los niños, mejorando su forma de relacionarse con los demás, así como el bienestar personal y creando las bases necesarias que puedan utilizar a lo largo de los años. En esta etapa las emociones pueden ser trabajadas mediante la expresión del alumno, permitiendo que verbalice sus emociones. ¿Qué pasa cuando yo permito que mi alumno pueda verbalizar sus emociones? O cuando yo le enseño a verbalizar. ¿Qué cosa quiere decir? Por ejemplo, si nosotros trabajamos el tema de las emociones con nuestros niños, tenemos que considerarles a ellos qué es la tristeza, qué es la felicidad, qué es de repente la angustia, qué es la ira. Sobre todo a veces los niños se sienten muy identificados con la ira, con la frustración, porque para ellos es muy complicado adaptarse a un mundo donde mayormente los adultos a veces no los comprendemos. Entonces para ellos es muy frustrante no poder expresarse o no poder adaptarse a un mundo que está todavía preparado.
que todavía no está preparado para poder comprender a un niño tan pequeño, ¿no? Evidentemente, sin ir muy lejos, cuando nosotros vemos las noticias, vemos que hay muy poca comprensión de los padres de familia, de repente cuando los niños están pequeños, o de repente cuando a veces nos vamos al mercado, nos vamos a algún lugar, siempre a veces va a haber situaciones en las cuales vamos a ver de repente que un niño está siendo de repente agredido o que de repente hay un niño que lo dejan andando de repente sin cierta supervisión. Entonces, en cierta manera, está bien darle cierta libertad a nuestros niños, pero siempre tiene que estar supervisado de manera adecuada, porque hoy en día hay muchos peligros que todavía los niños no conocen. Y por el solo hecho de no conocer, están muchos más expuestos a que les pasen más cosas, a que puedan sentirse, digamos, más tristes de lo que normalmente antes un niño se sentía. Hoy en día, habrá sido un mes, estuve viendo un artículo que hablaba mucho sobre la actualidad, ¿no? Las emociones en los niños pequeños en la actualidad. Y evidentemente habían hecho un comparativo de que antes, por ejemplo, evidentemente los niños tenían otra perspectiva de lo que eran los padres, de lo que era la sociedad. Hoy en día los niños pequeñitos ya saben muchas cosas, las cuales todavía ellos no deberían de saber, por ejemplo. Entonces, evidentemente nos presentamos ante una problemática en la cual nuestros niños no están desarrollando de manera precisa, ¿no? No están desarrollando de manera precisa sus emociones, ¿no? Y están viviendo de manera muy acelerada y no están viviendo su edad. Entonces, eso también genera una especie de frustración en nuestros niños. Entonces, tenemos que nosotros considerar que eh, estamos en un tiempo en el cual debemos hacer que nuestros niños también vivan su tiempo, también vivan su edad, ¿sí? Ahora, nos dice que también podemos trabajar las emociones con la identificación propia y ajena, descubriendo las formas de reconocer los distintos tipos de emociones en las personas. Y cuando nosotros trabajamos la identificación propia y ajena, ¿qué estamos trabajando, chicos? A ver, quisiera que me respondan. ¿Qué estamos trabajando? Cuando nosotros hablamos de identificar las emociones propias y ajenas, ¿qué estamos trabajando? La empatía, Talía. Muy bien. Claro que pueden reconocer cómo se sienten, pero también no solamente eso, sino que también ellos van a reconocer lo que otros sienten y van a poder comprenderse entre sí, porque evidentemente si a ti, por ejemplo, te pasa una situación por la cual yo he pasado, me voy a sentir empática contigo, me voy a sentir identificada contigo. Claro que sí, me voy a sentir identificado, porque evidentemente yo también lo he vivido, yo también conozco esa sensación, yo también conozco ese dolor, ¿no? Entonces, de cierta manera, voy a poder comprender a otros y también a la vez voy a comprenderme a mí mismo, ¿sí? Entonces, evidentemente la relación entre las emociones y las situaciones, por ejemplo, podemos también utilizar para que nosotros podamos relacionar ciertas emociones con ciertas situaciones o vivencias, ¿no? Podemos hacerlo con ciertos cuentos, con actividades, y eso nos va a permitir a nosotros de repente establecer cierta comunicación en los cuales ellos puedan comprender que ante cierta situación hay ciertas emociones que también surgen, ¿no? Entonces va a haber una comprensión progresiva en el proceso de conocer las emociones. También podemos comenzar con las emociones básicas, ¿no? Hacerles conocer cómo es la alegría, por ejemplo, ¿no? Había un niño que cada vez que llegaba su papá a recogerlo, ¿no? El niño saltaba de alegría. Uy, a todo el mundo le decían, vino mi papá, a todo el mundo le decían. Y evidentemente nos dimos cuenta de esa emoción de alegría que tenía este niño, ¿no? Pero llegó un día que vino el papá también a recogerlo y no se alegró, no estaba feliz.
Entonces yo agarré y lo primero que le dije, ¿no? ¿Qué pasó? Le digo, ¿no? Bueno, ya les hablo distinto, ¿no? Pero bueno, les digo a ustedes, ¿no? ¿Pero qué pasó? Le digo, ¿no? Este, ¿por qué razón no estás feliz de que tu papito venga? Y me dijo así, ¿no? No, porque mi mamá dice que él no me quiere. Entonces, a veces como padres de familia cometemos ciertos errores. Nosotros no podemos, digamos, meternos en nuestros problemas a nuestros hijos, ¿no? Porque ¿de quién estamos dañando su mente? ¿De quién estamos dañando sus emociones? ¿Del papá o del niño? ¿Qué dicen ustedes? Del niño. Entonces, evidentemente, el daño le estamos haciendo al niño, no al papá, sino le estamos haciendo al niño, de los pequeños, de los hijos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cuidar mucho eso. Por más de que tengamos un proceso o un problema en sí, no podemos meternos en una situación en la cual a la larga el niño lo va a descubrir, pero es mejor que lo descubra por sí mismo a que tú le generes un daño irremediable, porque ese niño, basta que tú le digas una sola vez, ese niño va a tener en su cabeza esas palabras y jamás se va a olvidar de lo que él ha escrito, jamás. Entonces, por ello, tenemos que considerar que es muy importante que nosotros podamos comprender la situación, obviamente comprendemos que es una situación, pero tenemos que siempre abogar por la tranquilidad y por la estabilidad emocional de nuestros niños, porque eso nos va a permitir a nosotros eh, hacer que el niño sea respetado y que el niño comience a tener una estabilidad emocional, ¿no? Otro punto que también es importante es que tenemos que establecer rutinas diarias para la expresión emocional con la finalidad de identificarlas y verbalizarlas. Nosotros como auxiliares de educación inicial vamos a tener que trabajar de manera diaria con las emociones. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo me siento hoy? A ver, tenemos de repente algunas fichas, de repente con algunas caritas tristes, alegres, molestas, ¿no? Un poco como que aburridos, ¿no? Y tratar de que el niño pueda identificar cómo se siente el día de hoy y por qué. Entonces, poco a poco el niño va a ir reconociendo, va a ir conociendo, ¿sí? Entonces, evidentemente también tenemos que considerar, como ya les he mencionado, es establecer una comunicación con la familia para poder compartir el aprendizaje de la escuela y también lo que sucede fuera de ella. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos estos aspectos que son muy importantes, ¿no? Para el desarrollo emocional, ¿no? ¿Y qué beneficios le traen? Pues evidentemente va a mejorar la autonomía del niño, vamos a establecer y gestionar relaciones sociales positivas, vamos a reforzar la habilidad de empatizar, de resolver conflictos, de llegar a acuerdos y sobre todo que vamos a aumentar la responsabilidad también en el niño. Entonces, nosotros los seres humanos en general, seamos niños o adultos, tenemos que ser responsables de nuestras propias emociones, de nuestro propio desarrollo emocional, porque eso nos va a dar a nosotros una estabilidad emocional, una confianza y sobre todo un desarrollo psicológico pues positivo para nosotros mismos. Porque sin ir muy lejos, ¿no? Hay muchos casos en los cuales de repente chicos y chicas, de repente en una edad en la cual están todavía con sus emociones un poco, digamos, en proceso de reconocerlas, hacen a veces algunas acciones dañándose a ellos mismos, ¿no? Pensando que van a hacerle daño a la otra persona. Cuando el daño no se lo hacen a la otra persona, el daño se lo hacen a ellos mismos y por ende a quienes están detrás, que es a la familia, ¿cierto? Entonces, para eso, nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Este tipo de información que nos va a ayudar no solamente en el desarrollo de la primera infancia, sino también en general, ¿sí? Así que vamos a seguir con nuestro PDF. Por ejemplo, vamos a hablar de algunas técnicas que nosotros
tenemos para poder gestionar las emociones en la etapa infantil, ¿sí? Estas técnicas nos ayudan, en cierta forma, a poder calmar mucho, ¿cierto? En una situación en la cual el niño de repente no sepa cómo canalizar. Tenemos el globo. Este tipo de técnica, ¿no? Mayormente es para momentos de enfado. El pequeño puede utilizar un globo e imaginar que tiene uno, o imaginar que tiene uno, ¿no? Dependiendo también de la edad, de las características del alumno, obviamente, ¿no? Y esto consiste en poder hincharse y después soltar el aire poco a poco para relajarse. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que voy a tomar aire y voy a retener el aire en la boca, pero así como si fuera un globito mi boca. Y voy a ir soltando poco a poco el airecito de mi boca, hasta que yo sienta que pueda tener esa relajación. Porque el niño no va a saber todavía identificar, respira, bota el aire, él todavía no va a saber eso. Él lo que va a agarrar es, en cierta manera, reconocer, reconocer, ¿no? Reconocer poco a poco qué es lo que significa respirar y botar el aire, y qué es lo que significa relajarse. Entonces, eso es una técnica muy importante, sobre todo cuando el niño está en un proceso de enfado o de rabia o haciendo alguna rabieta, en la cual nosotros también podemos abrazarlo. Y eso también le da esa seguridad de calma que él necesita en un momento en el cual para el niño es tormentoso, quizás, ¿no? También tenemos la técnica de semáforo, que mediante la simbología de un semáforo vamos a enseñar los 3 pasos para seguir ante una situación de enfado. Ustedes me dirán, Minsa, que hay bastante sobre técnicas sobre situaciones de enfado. Sí, porque como ya les he mencionado, sobre todo los niños se sienten muy frustrados, muy enfadados, porque no pueden comunicar exactamente lo que quieren cuando son pequeños. Entonces, en esta técnica de semáforo, primero con el color rojo, ¿no? Para parar. Después en el amarillo para reflexionar. Y dependiendo de la edad, también nosotros vamos a tener que guiar cierta reflexión, ¿no? Que va a ir de acorde a la situación. Entonces, en cierta manera, el color verde es para realizar una acción de tranquilizarse. Nosotros vamos a trabajar esta técnica de semáforo según la situación y según las edades, ¿no? Nosotros mayormente podemos trabajar con esta técnica entre los 4 y 5 años, ¿no? Por ejemplo, ponemos un semáforo y con 3 colores, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo me siento, yo voy a ir presionando el color, pero también voy a ir a tratar de hacerle comprender a mi niño, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ayudarte a que tú cambies ese color? Y que estés en el color verde, por ejemplo, que es más tranquilo, es más bonito, por así decirlo, ¿no? Diciéndole al niño de esta manera. Y el niño va a empezar a generar una conciencia sobre su comportamiento. También tenemos otra técnica que es la zona de calma. En esta técnica vamos a establecer en el aula un espacio diseñado por el alumno, en el que haya un material especial para cada uno que les ayude a tranquilizarse en momentos de enfado. Normalmente cuando nosotros trabajamos con niños pequeños, siempre pedimos a los padres de familia que traigan algún objeto que sea su favorito de ellos, su favorito, ¿no? O que les guste, por ejemplo. Entonces este objeto lo vamos a tener en esta zona de calma y que les va a ayudar, por ejemplo, a que ellos puedan aferrarse a ese objeto, ¿no? Para que puedan, en cierta manera, sentirse calmados, ¿no? Sentirse calmados y eso también les va a ayudar a que ellos puedan, sentirse más comprendidos. También una de las técnicas más usadas, y creo que es una de las más importantes también, es la música. Dependiendo del tipo de música que también nosotros decidamos poner, vamos a hacer que ellos sientan, por ejemplo, diferentes emociones. Puede ser mediante el baile, también puede ser con canciones de expresiones faciales. Pongamos que tenemos a niños que están muy inquietos en el aula. Suele pasar que a veces vamos a tener niños que llegan pues con todas las emociones ahí, como se dice, cargados, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Los sacamos al patio un ratito. Vamos, chicos, a estirarnos. Vamos a jugar o vamos a bailar. Y el niño, plum, se va a relajar. Y va a entrar al aula ya relajado,
poco más distraído, un poco más tranquilo, ¿no? Y también como última técnica tenemos el tema de los cuentos, ¿no? Que ya hemos conversado, creo que ya les he mencionado, que trae muchos beneficios, ¿no? Para poder conocer e identificar las emociones y situaciones que los producen. Entonces, en cierta manera, eso va a ayudar a que los niños puedan conocer un poco sobre cada tipo de emoción que los niños puedan sentir en el proceso de su primera infancia. ¿Sí? Vamos a seguir con el siguiente PDF. Tenemos el rol del docente o auxiliar en la gestión de las emociones. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que el objetivo de la educación es orientar y formar estudiantes emocionalmente competentes, capaces de reconocer y manejar sus propias emociones. ¿Sí? Es por eso que el docente o auxiliar de educación tiene que estar emocionalmente instruido, porque él es el encargado de preparar e instruir al estudiante en las diversas competencias y hacer que conozcan sus propias emociones. Es por eso que un auxiliar tiene que siempre estar bien para el estudiante. Porque imagínate, ¿no? Que tú como auxiliar llegues al aula con muchos problemas, así como los tenemos todos, ¿no? ¿Y qué pasa si de repente un auxiliar agarra y dice, ay no, no me vengas a decir nada, Pepito, porque yo me siento mal? ¿El niño tiene la culpa de que el auxiliar se sienta mal? A ver, ¿quién de ustedes me responde? ¿Tiene la culpa? Claro que no. Entonces, en cierta manera, nosotros tenemos que respetar a nuestros niños con nuestro comportamiento. Por eso que es muy importante, ¿no? Que los alumnos puedan sentir ese respeto por parte del auxiliar o del docente, ¿no? También vamos a considerar que es importante que los alumnos desarrollen su autocontrol y la capacidad de transmitir de forma adecuada sus emociones hacia los demás. Por tanto, un profesor o auxiliar debe de estar preparado para asumir los retos y necesariamente ser emocionalmente competente, porque solo así será capaz de adquirir nuevos conocimientos y utilizar nuevas herramientas metodológicas que le ayudarán a cumplir con su labor. Entonces, eh, básicamente el docente o auxiliar tiene que tener la capacidad de poder manejarse a él mismo para poder comprender a los demás. ¿Sí? Y que vamos a continuar con nuestro PDF. Tenemos que tener ciertas consideraciones, ¿no? Dentro del desarrollo de las emociones en la educación inicial. Dentro de estas consideraciones, son más que nada para poder facilitar el trabajo de las emociones en el nivel inicial, ¿no? Y para esto se proponen diferentes estrategias que permitan a los niños reconocer sus emociones y el de los demás, identificar las emociones positivas y negativas y tratarlas. Estas actividades desarrollarán la confianza y la integración y el apego entre los niños y los maestros. Se sugiere mayormente tener en cuenta lo siguiente. Evidentemente nosotros como auxiliares, nuestros niños van a tener un apego, un vínculo con nosotros. Y eso es algo muy natural, porque en cierta manera, dentro de este apego, se va a dar la confianza, la seguridad que el auxiliar o que el docente va a mostrar hacia el alumno, ¿sí? Entonces, encontrar actividades que promuevan la conciencia corporal y compararlas con sentimientos como la sensación de que el estómago ruge porque está vacío y porque tiene hambre, ¿no? O que la cabeza da vueltas, entre otros. Entonces, es una manera de enseñarle al niño, en todo caso a tu hijo, si es que fueras mamá, de cómo el cuerpo y las emociones están completamente conectados. Y evidentemente, el cuerpo y las emociones están conectados, porque si bien es cierto, a veces eh, se tiene la creencia de que a veces te duele la cabeza o te duele el estómago, la espalda, porque estás de repente estresado o porque no te sientes comprendido, porque te sientes avergonzado, porque tienes muchos problemas. Entonces, evidentemente, las emociones afectan al cuerpo o están conectados uno con otro. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen al respecto? De igual modo, nosotros tenemos que considerar, claro, Sofía, están conectados. Nosotros tenemos que considerar
que es importante que los niños entiendan la importancia de la calma y aprendan a autorregular su conducta. Entonces, de esta forma, al modificar su estado físico, pueden cambiar el emocional. Entonces, para ello es posible llevar a cabo actividades de relajación, como respiraciones lentas y profundas, que les permitan calmar y dejar el estrés a un lado, porque los niños pequeños, sobre todo los pequeñitos, ellos se estresan, se frustran. Por eso yo les decía que la frustración y el estrés es muy común en los niños pequeños. También es importante que los niños entiendan la importancia de estar tranquilos y de aprender a autorregular su comportamiento. De esta forma, al cambiar su estado físico, pueden cambiar su estado emocional. Entonces, evidentemente, ellos van a ayudarse en ese proceso. Entonces, nosotros tenemos que considerar que para que los niños puedan expresar sus sentimientos, eh, esto también puede hacerse a través de repente de colores o de poder reconocer sus sentimientos propios o ajenos. Entonces, en cierta manera, tenemos que siempre orientar a nuestros niños a que ellos puedan conocer, puedan conocer este, cómo se siente mi compañero, cómo se siente mi compañera, y hacerle entender que así como él se siente mal, o se siente bien, o se siente feliz, mi compañero también se va a sentir así, ¿sí? Así que vamos a seguir avanzando con el siguiente PDF. Estrategias en el nivel inicial para el desarrollo de las emociones. Ya habíamos hablado de algunas estrategias, ¿no? De algunos puntos, ¿no? De los cuales se pueden trabajar en el proceso de crecimiento, ¿no? En el proceso de desarrollo de sus emociones y en el proceso de crecimiento de su primera infancia. Por ejemplo, tenemos la estrategia que se llama Así soy yo. Este tipo de estrategia o ese tipo de actividad es en la que se invita a los niños a dibujarse a ellos mismos, a dibujar los juguetes con los que se sienten cómodos, definiéndose a sí mismos. Después de dibujar, cada niño tendrá un tiempo determinado para que explique qué dibujó y por qué, o por qué se dibujó así, ¿no? Entonces, yo tenía un caso, por ejemplo, de una niña, ¿no? Que a veces nosotros hacíamos este tipo de análisis, ¿no? Para nuestros niños pequeños, para poder comprender un poco más su comportamiento o por qué razón llegaron hoy día de repente un poco, ¿no? Mal o tú como auxiliar, como docente del aula, te das cuenta, aprendes a conocer a los niños. ¿Por qué? Porque en el proceso del día a día, de la interacción que tienes con ellos, se genera evidentemente una relación, un vínculo afectivo. Entonces, este vínculo afectivo me permite a mí darme cuenta qué es lo que pasa con mis niños. Como por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tenemos un compañero de trabajo o una compañera de trabajo y ya lo vemos conociendo porque de repente trabajamos 8 horas al día con él o con ella, entonces prácticamente convives con esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un día lo ves un poco aislado o algo así? Tú te vas a dar cuenta, vas a decirle, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿No? Tú no eres así, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Tienes algo? Porque te veo diferente hoy día. Entonces, así como nosotros nos podemos dar cuenta en otras personas, nosotros las maestras, los auxiliares de educación, los auxiliares de educación, nos damos cuenta de nuestros alumnos, porque los conocemos, aprendemos a conocerlos, aprendemos a observarlos, a que ellos prácticamente se muestren como son con nosotros. Y entonces, en cierta manera, cuando sucede esto, ya es importante que te des cuenta que has llegado al punto en el cual ya conoces a tus alumnos pequeños y ya sabes qué es lo que les pasa. Por ejemplo, ¿no? Yo, como les estaba mencionando, tenía una niña, ¿no? Una alumna que se sentía un poco así como, la veía un poco rara, ¿no? Entonces decidimos hacer esta técnica, ¿no? De que ella se dibuje a ella y que dibuje de repente qué es lo que ha hecho en casa, ¿no? Porque había llegado así. Y había dibujado algo así como que ella, ¿no? Y su mamá y su papá así con cara así como molestos, ¿no? Entonces nosotros evidentemente identificamos que
la niña pues había presenciado alguna situación, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya decidimos preguntar a la mamá, porque siempre tenemos que comunicar al padre de familia cualquier detección que nosotros observemos o tengamos de nuestros niños, ¿no? Ella nos comentó que evidentemente pues la niña había presenciado una discusión, ¿no? Del papá y la mamá, ¿no? No solamente había presenciado la discusión, sino que había presenciado un problema gigante, ¿no? Se había ocasionado en su casa. Evidentemente la señora hasta se había ido de su casa, a la casa de su madre, ¿no? Entonces la niña ya se quedó mal. Es por eso que nosotros, como padres de familia también y como auxiliares de educación, como docentes, siempre recomendamos a los padres de familia que si tienen algunas diferencias, tratar de que los niños no participen en ello, porque eso les genera un estrés y una frustración única en ellos. Les genera tristeza, les genera desánimo. Entonces, en cierta manera, ¿qué había pasado con la niña? No quería hacer nada ese día, no quiso hacer nada. No quiso hacer nada, quiso estar sentadita, quiso estar jugando sola. Entonces, tú te das cuenta cuando el niño viene distinto, viene diferente, ¿sí? También otra estrategia importante es los abrazos musicales, ¿no? Que es el propósito de relacionarse con los integrantes de un aula y así poder enriquecer la interacción social, ¿no? Entonces, en cierta manera, podemos trabajarlo de diferentes formas, ¿no? En donde los estudiantes o participantes tocan ciertos instrumentos y bailan por el aula. Así como también podemos poner música y podemos de repente usar las canciones como Congelados, ¿no? En el cual, ¿no? Le doy pare a la música y todos tienen que correr, abrazarse o a encontrar a una pareja, ¿no? O también con las sillas, en las cuales se ponen sillas, ¿no? Y se hace trabajar de manera activa para que se relacionen unos con los otros y que también conozcan que eh, evidentemente observar también cómo reaccionan ante juegos que tienen ciertas reglas que respetar, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros vamos a partir en este proceso de que el niño también se sienta comprendido y se sienta identificado y sobre todo que trabaje activamente en su aula con sus compañeros. Vamos a trabajar el área, ¿qué cosa, chicos? El área socioafectiva, ¿sí? Después tenemos esta estrategia que es muy poco conocida, ¿no? Pero se llama la gran tortuga, que básicamente es enriquecer las relaciones sociales, buscar y brindar ayuda, aprender a resolver problemas juntos con los otros y así, en cierta manera, pues, estar en conjunto, trabajar de manera activa entre todos. En cierta manera, se pueden jugar juegos en el espacio psicomotor o en el aula, ¿no? O también en una colchoneta, ¿no? En la cual los niños se dividen en grupos de 4 a 10 dependiendo de la cantidad de niños, ¿no? Entonces las extremidades de los niños están cubiertas como si fueran caparazón. Entonces, en cierta manera, en lugar de agarrarlos y hacer que se muevan en cierta dirección o que continúen por un cierto camino, tienen que tratar de ellos agarrarlo, pero en cierta manera también se puede trabajar con una manta, porque la manta se pone encima del cuerpo del niño y el niño va a tener que ir a tapar a su compañero el que esté más cerca, ¿no? Entonces es una forma de poder interactuar con nuestros niños, en cierta manera. Vamos a continuar con el siguiente PDF. Entonces, siguiendo con las estrategias, nosotros también tenemos famosos dibujos en equipo, en la cual vamos a dividir en equipo a nuestros niños y vamos a hacer que trabajen de manera colaborativa, en cierta manera en equipo, ¿no? Como dice la palabra. Entonces, este niño va a tener que, en cierta forma, dibujar de repente lo que su compañero le dice o comprende de su otro compañero. Entonces, van a ir dibujando en fila, poco a poco hasta completar el dibujo. También esta técnica se utiliza de la siguiente manera, que le pongo en la parte de atrás a mi compañero una hoja en blanco y voy haciendo, por ejemplo, si voy a dibujar un triángulo, voy a tener evidentemente 3 alumnos, ¿no?
Entonces el último va a ser mi primera raya. El segundo, y según lo que siente, porque vamos a trabajar muy de la mano con el área sensitiva, ¿no? Según lo que sintió en su espalda, hacer lo mismo en su siguiente hoja, pero también va a terminar de completar lo que le toca, ¿no? O lo que él cree que puede ir dibujando. También se trabaja de esa manera, porque en cierta manera va a ayudar a que el niño pueda trabajar de manera activa y que proponga sus propias estrategias también ellos como si fueran un grupo de juego, ¿sí? Y también tenemos como último pues el juego del dragón, ¿no? Que es integrarse al grupo, enriquecer las interacciones, buscar y brindar ayuda activamente. Entonces, el grupo se divide mayormente entre 8 o 7 niños, y el primer niño de la fila asumirá el papel de la cabeza del dragón, y el último será la cola. Entonces, para esto, en cierta manera, el niño de atrás no puede dejar que la cabeza, en cierta manera, se agarre la cola o viceversa. Entonces, ¿cómo decir que van a trabajar de manera colaborativa, ¿no? Como si fuera un gusanito, en cierta forma también. Entonces, esto es parte de las técnicas importantes que nosotros tenemos que conocer, ¿no? Ahora sí, chicos, les voy a mandar un pequeño enlace para que podamos realizar un test relacionado a las emociones, ¿sí? Para que podamos responder y complementar en cierta manera lo que hemos visto hasta el momento, porque todavía nos falta el punto final. Pero mientras tanto, voy a ir mandándoles el enlace. Un minutito, por favor. Toman en cuenta bastante lo que hemos tratado sobre las emociones para poder responder este pequeño test que les voy a compartir ahorita el enlace, un minutito por favor, para que nosotros podamos complementar el aprendizaje que hemos venido teniendo el día de hoy, ¿sí? A ver, chicos, me confirman si les llegó el enlace, por favor, al chat. Así que, por favor, nos vamos uniendo para poder responder ya el siguiente test, que es como un apoyo, ¿no? Para que ustedes puedan complementar lo que hemos venido tratando el día de hoy, ¿sí? A ver, les doy unos 3 minutitos para que puedan unirse, ¿sí? Y así para que podamos ir participando. Es importante que nosotros podamos conocer muy a fondo este tema porque evidentemente si vamos a trabajar con niños tenemos que estar muy capacitados, tenemos que ser muy capaces para poder desempeñarnos en el área, ¿no? Y sobre todo siempre recalcarles, ¿no? Que evidentemente felicitarlos a todos ustedes por siempre estar capacitándose activamente aquí con ITEC y que puedan siempre tratar de participar y también de poder gestionar, ¿no? También la obtención, por ejemplo, de su certificado, ¿no? Porque nosotros cuando trabajamos
evidentemente necesitamos evidenciar esa capacitación que nosotros pues, vamos a desempeñar ese trabajo, en ese trabajo, ¿no? Así que, por favor, chicos, se van uniendo, ¿sí? Para poder darle inicio al test. Les voy a dar, bueno, ya faltan todavía 2 minutitos, a ver si se van uniendo, para poder activar el examen y lo vayan desarrollando, ¿sí? A ver, un minutito más y ya le doy por iniciado el test. Muy bien, ya tengo a Claudia, a Renzo, a Araceli, Elizabeth, María, Pilar, Sofía, Aidí, Esther, Carmen, Inés, Neira, Talía, Caterina, Sabi, Milagro, Silvia, María, Gina, Yulita, Brigitte, José, Elizabeth, Lenny. Muy bien, y tengo otros más también. Así que por favor nos vamos uniendo para poder ya dar inicio a este test importante, ¿sí? Eh, Siempre vamos a tratar de considerar y voy a agregar que el tema de las emociones vienen a ser una herramienta muy importante para el desarrollo del aprendizaje, ¿sí? Un niño cuando se siente abrumado, su mente se cierra de tal manera que se pone nula. El niño simplemente cuando se siente abrumado, triste, el niño no puede aprender, no logra aprender en la mayoría de casos. Se siente como abrumado y esa sensación le niega a su mismo sistema, a su mismo cuerpo, la oportunidad de poder aprender algo, porque se siente con miedo. Entonces, evidentemente, pues el miedo te traiciona, el miedo te paraliza. Y eso va para todas, chicos y chicas. Nosotros tenemos que dejar de tener miedo para algunas situaciones. A veces nos limitamos por muchas circunstancias, ¿no? Y eso a veces no nos permite avanzar, ¿sí? Es por eso que yo siempre digo que el miedo nos paraliza. Y nos paraliza a nosotros a veces siendo adultos, ¿no? Imagínate pues a un niño pequeño, ¿no? Un niño pequeñito que todo el proceso de poder conocer, ¿no? Todo el mundo que le rodea, ¿no? Todo su entorno, ¿sí? Ahora sí, chicos, ya le voy a dar por iniciado el test del día de hoy. Así que respondamos tranquilamente, vamos a leer bien las preguntas, ¿sí? Así que, no te preocupes, Carmen. En cierta manera, como ya les digo y les vengo diciendo, basta con que ustedes estén aquí presentes porque definitivamente considero que están muy entusiasmados en aprender sobre este rubro, ¿no? En conocer un poco más para que puedan ser mejores profesionales cada día más y poder aplicar todos los saberes, ¿no? De manera positiva en sus trabajos, ¿sí? Y sobre todo, no solamente en sus trabajos, sino también con tus niños, ¿no? Si eres mamá, por ejemplo, con tus niños pequeños, conocer un poco más del mundo de los niños, ¿no? De este mundo tan amplio que hasta ahora no todos conocemos en su totalidad, ¿no? Los niños tienen una mente muy avanzada y que evidentemente con los años y con una estimulación adecuada puede llegar a mucho más. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos conocer el tema de las emociones, porque los niños son muy emocionales. En sí, los niños se basan a eso en el sentir, sobre todo en cómo se sienten, porque ellos nacen en un mundo que no conocen, y como todos, en un lugar donde no conoces, te sientes desprotegido, ¿sí? Entonces, bueno, chicos, vayamos por favor respondiendo. Tienen todavía hasta las 5:13 más o menos. Tienen 5 minutitos. Les voy a dar 5 minutitos para que puedan ir respondiendo este pequeño test. ¿Sí? Muy bien, chicos. Veo que han ingresado casi todos. Y los que no han podido ingresar, no se preocupen porque es parte del proceso. A veces de repente diría no he podido ingresar, pero podrás ingresar en la siguiente clase o quizás ya para la clase
las clases que vienen de manera productiva, ¿no? Lo importante es de que estés pendiente de todo lo que se habla en la clase y puedas sostener un aprendizaje más completo, ¿sí? Así que vamos a darles hasta las 5:13. Cualquier duda, por favor, me la hacen saber. No te preocupes, Carmen, como ya te había mencionado, así que no hay problema. Muy bien, Julisa. Muy bien, Araceli, Abigail. Muy bien, Silvia. Ya quedan 2 minutitos, ¿sí? Muy bien, María Luisa. Muy bien, chicos, así que tenemos que tomar muy en cuenta todos los puntos que hemos visto el día de hoy, ¿sí? Antes de tomar el punto final, primero vamos a esperar que ustedes terminen, ¿no? La práctica del día de hoy. Lo importante que hoy día hemos visto sobre qué son las emociones, el desarrollo emocional en la educación inicial, las técnicas para gestionar las emociones en la etapa infantil, el rol del docente o auxiliar también en la gestión de las emociones, las consideraciones para el desarrollo de las emociones en el nivel inicial, las estrategias en el nivel inicial para el desarrollo de las emociones. Y por último, vamos a ver los puntos claves a tomar en cuenta en la gestión de emociones en la educación inicial, ¿sí? Así que vamos acabando, ya falta un minutito. Muy bien, Xavi, muy bien, María Luisa. Ya nos falta un minutito para poder cerrar el test y continuar con nuestro último punto del día de hoy. Muy bien, Claudia, muchas gracias por la confirmación. Muy bien, Pilar, gracias a todos chicos por la confirmación. Falta un minutito, chicos, para poder cerrar el test que va a complementar al aprendizaje que hemos venido realizando el día de hoy, ¿no? Sobre el tema brindado el día de hoy. Muy bien, Esther, muy bien, chicos. Ahora sí, voy a dar ya por cerrado el test. Un aplauso para todos ustedes, chicos, por la gran participación que ustedes tienen siempre, ¿no? En el proceso de poder aprender completamente, de poder complementar también el aprendizaje mediante estos tests. Y siempre hay que reconocernos, chicos, cuando hacemos algo nuevo, cuando cumplimos con algo que nosotros de repente queremos hacer, ¿sí? Muy bien, chicos, muy bien, Abigail, muy bien, Renzo, Claudia, Elizabeth, muy bien, gracias a todos. Sí, ahora vamos a hablar sobre la última parte ya de nuestro tema del día de hoy, ¿sí? Hay algunos puntos claves que nosotros tenemos que tomar en cuenta en la gestión de las emociones en la educación inicial. Por ejemplo, tenemos el término te observo porque quiero entender.
¿Qué cosa quiere decir que observo porque quiero entender? El punto de partida para poder construir un vínculo entre docentes y alumnos, o entre auxiliares y alumnos, es conocer el nombre de cada niño y niña en particular, conocer su familia, sus condiciones de vida, asimismo, observar su comportamiento y la forma en la que se expresan para aprender sobre ellos. Conocer a un niño, como dijo Barry Brazelton, ¿no?, es observar. Y como dijo Albert Einstein, si quieres conocer a una persona, no le escuches, sino observa cómo se comporta. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Por eso yo les digo que nosotros como parte de la educación inicial, como parte de la educación, tenemos que ser muy observadores, porque la observación me va a permitir a mí conocer en realidad cómo es esa persona, no lo que dice, porque ustedes saben muy bien que uno conoce a la persona según cómo se comporta, no cómo se expresa. ¿Sí, chicos? Entonces, en cierta manera, así es como nosotros podemos conocer a nuestros niños o qué es lo que está pasando con ellos. Entonces, el otro punto clave importante que tenemos que considerar es te entiendo y te acompaño con respeto. ¿Qué cosa quiere decir te entiendo y te acompaño con respeto? Quiere decir que a partir de las observaciones respetuosas, sensibles, empáticas y sin perjuicios, podrá comprender a fondo a cada niño y niña. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué situaciones les asustan? ¿Qué les hace sentir seguros? ¿Cómo suelen venir a clase todas las mañanas? ¿Qué niños y niñas están relacionados o tienen los mismos intereses? ¿Qué relaciones familiares son más importantes para ellos? ¿Y por qué es importante que nosotros podamos entender y acompañar con respeto a nuestros niños en este proceso? Porque evidentemente lo que nosotros queremos saber es qué es lo que pasa por la cabecita de ese niño, qué es lo que le asusta, qué es lo que le hace sentir feliz. El conocerlo de manera profunda nos va a generar a nosotros ese vínculo de comprensión que queremos lograr, ¿no?, en nuestros niños pequeños y que al conocerlos, evidentemente los vamos a guiar oportunamente, ¿cierto? Entonces, el conocerlos nos va a permitir a nosotros saber cómo guiarlos, prevenirlos también y ayudarlos de manera activa, de manera guiada en el proceso de su crecimiento y de que ellos también se conozcan a ellos mismos y que ellos se respeten a ellos mismos, ¿sí? Otro punto clave que tenemos que tomar en cuenta es te acepto incondicionalmente. ¿Qué cosa quiere decir este punto, Miss? Bueno, evidentemente un elemento esencial de la seguridad y la confianza en sí mismo de los niños y las niñas es la conciencia y el sentimiento de que son aceptados incondicionalmente por quienes los rodean. Entonces, para hacer esto, es una buena idea practicar la observación sin prejuicios de los niños y niñas, bajo el cuidado que nosotros tengamos, claro, ¿no?, bajo los niños que nosotros tengamos. Entonces, la mente humana tiende a juzgar lo que observa, y aprender a observar el mundo sin juzgar requiere una práctica constante. Entonces, en cierta manera, aceptar a los niños y niñas incondicionalmente significa aceptar su comportamiento sin juzgar, tratando de comprender qué hay más allá del comportamiento. Por eso yo les decía a ustedes, cuando yo tengo niños o cuando tengan niños de repente, o ustedes tengan, que están en un proceso en el cual, digamos, de rabieta, como dicen algunos, ¿no? O de repente de actitudes que quizás a tu primera vista no puede ser comprendido, nosotros tenemos que hacer un paro, no juzgar a veces, porque a veces no sabemos qué hay más allá de ese comportamiento. Entonces tenemos que comprender, aprender a no juzgar. Y eso también aplica en realidad para todas las personas. Nosotros tenemos que aprender a no juzgar ciertos comportamientos, sino a comprender qué hay más allá del comportamiento que realiza tal persona. Y hablando de niños, es mucho más lo que nosotros tenemos que todavía observar. Si, por ejemplo, tenemos un niño, yo, por ejemplo, tenía un caso, un niño pequeño, pequeño, inicial, que agarraba todo de sus otros compañeros, todo agarraba. Me acuerdo que había un auxiliar también de otra aula y me dice, ¿no?
Me dicen, ay, ese niño parece que, quiere, parece que es está acostumbrado a agarrarse las cosas, ¿no? Entonces yo agarré y le dije, tú no puedes juzgar al niño, le digo, es un niño pequeño. Primero tenemos que saber por qué razón lo está haciendo, porque ya habíamos observado que había pasado 2 veces, 3 veces. Entonces, evidentemente pudimos lograr a comprender que la condición del niño pues era muy distinta a la de los otros niños. ¿Y qué había pasado? Que él, quizás en su poca comprensión de querer tener o querer usar, porque no se llevaba las cosas, o sea, lo agarraba y lo usaba y lo usaba, pero no sabía pedir por favor, no sabía pedir prestado las cosas. Entonces, en cierta manera, ¿qué pasaba? Que el niño tenía una condición en la cual la mamá, pues, o el papá, no podía comprarle ciertas cosas que sus otros compañeritos traían. Entonces el niño agarraba, agarraba, pero no pedía las cosas. Entonces, evidentemente tampoco a la mamá ni el papá le habían enseñado. El niño ya tenía casi 5 años. Entonces, nosotros teníamos que poner ciertas normas. Y evidentemente hay ciertas normas que los niños tardan en reconocer o tardan en comprender. Entonces, una de las pautas importantes es que nosotros tenemos que aprender a, a observar el comportamiento, pero tampoco no podemos juzgar. Más bien tenemos que comprender qué hay más allá de esa actitud de mi niño, porque así, solo así, voy a poder comprender qué es lo que pasa por su cabecita, qué es lo que le pasa a él, por qué razón se comprende perdón, por qué razón se comporta de esa manera. Porque lo que yo quiero es que mi niño, a la larga, a futuro, pueda ser un niño seguro de sí mismo, que sea emocionalmente estable y que se sienta seguro, tenga confianza, que sea responsable, ¿sí? Entonces yo considero que estos puntos claves sí o sí tenemos que tomarlos muy en cuenta porque nos va a ayudar a nosotros en la interacción que vamos a generar con nuestros niños en el aula. Y no solamente con nuestros niños, ¿ah? Sino también con nuestros hijos, ¿no? Si somos padres de familia, por ejemplo, ¿no? O si tenemos niños, sobrinos en casa, ¿no? Entonces, de cierta manera, el que una persona te comprenda y el que tú te sientas comprendido, te da una sensación de armonía, de estabilidad, de paz, porque tú dices, sí, me comprende, sí, me entiende. ¿Y a quién no le gusta sentirse comprendido? A ver, a todos creo que nos gusta, ¿sí? Entonces, el siguiente punto, ¿no? Que es importante que mencionemos, es sobre el te aprecio y te lo digo. ¿Qué cosa me quiere decir con este punto? El te aprecio y te lo digo. A ver, ¿quién de ustedes me responde por el chat? ¿Qué es lo que me quiere decir este último punto? A ver, para que participen esta última vez. A ver, ¿qué cosa quiere decir te aprecio y te lo digo? Vamos a leer un poquito lo que dice acá, ¿no? El aprecio de los niños se puede demostrar fomentando su comportamiento, iniciativa y experimentación. Una forma de expresar esto es decir gracias, descubrir lo que notó sobre ellos y hacerles sentir que no los pusimos a prueba, ¿no? Entonces, en cierta manera, el hacerles sentir que lo que ellos hacen, ¿no? Y digamos que en cierta manera que se sientan aprobados por ello, les da esa sensación de estabilidad. Entonces también puedes mostrarles que confías en ellos cuando intentan hacer algo por su cuenta y que realmente creen que puedan hacerlo. Entonces, de cierta manera, este último párrafo me dice lo siguiente, ¿no? Acá me dice Talía, porque te amo, te ayudo, porque te amo, porque te entiendo, te ayudo. Bueno, sí, por ahí podemos ir. O cuando aprecias y valoras a una persona, cuando el niño está, que hace sus actividades y decirle gracias. Es una forma de decir para ellos gracias. Cuando uno le pide algo, hay que decirles gracias. Claro, nuestros niños merecen respeto. Nuestros niños merecen el mismo trato que a ti te gustaría que te den. Entonces, cuando yo digo te aprecio y te lo digo que yo lo voy a demostrar de la siguiente manera. Yo tengo que creer en mi niño. Tengo que darle la seguridad de que él puede hacer algo, de que él puede hacer eso y mucho más, siempre y cuando con la guía adecuada a su lado. Entonces, si yo me pongo a hacerle las cosas que él debe de hacer,
¿Le estoy diciendo que es un niño autosuficiente? No, ¿cierto? Entonces, si yo lo quiero, si yo lo amo, si yo lo respeto, voy a tener que darle la seguridad de que él puede hacer algo, pero con la guía adecuada, ¿sí? Entonces, en cierta manera, nosotros tenemos que saber cómo guiar a nuestros niños. Tenemos que darles siempre el trato que nosotros queremos que nos den. Porque recordemos que en cierta manera, cuando hay una comprensión, una interacción en la cual hay una confianza y una seguridad de que la otra persona me la da, evidentemente yo me siento capaz. Y eso es lo que nosotros queremos, que el niño se sienta capaz de realizar las cosas que tiene destinado a hacer. Y para eso, ¿qué le doy? Le doy confianza, le doy seguridad y lo apruebo. Y noto lo que él hace para que sea mejor cada día. ¿Y cómo lo expreso? Agradeciendo siempre su comportamiento o las pocas cosas que de repente pueda hacer. Y si de repente algo hizo mal, jamás decirle, oye, pero ¿qué pasó acá? No, tenemos que guiarlos de que de repente puede mejorar o que puede intentar hacer algo nuevo. ¿Me entienden? Entonces, en cierta manera, estos puntos claves siempre tenemos que tomar en cuenta en la gestión de las emociones. No solamente con los niños de la educación inicial, sino también con todos los chicos a lo largo de su crecimiento escolar. ¿Sí? Así que bueno, chicos, definitivamente hoy día hemos visto un tema muy relevante, muy importante. Tomen en cuenta cada punto que nosotros hemos visto, sobre todo el tema de las emociones, de cómo gestionarlas, de los puntos claves, ¿no? De cómo es el rol del auxiliar y del docente en el aula con los niños pequeños en la educación inicial. Las técnicas que nosotros hemos venido diciendo, venido conversando. También considerar primero qué son las emociones y por qué es muy importante trabajarlas, por qué es muy importante considerarlas en el proceso, porque eso nos va a ayudar a nosotros a que podamos comprender y podamos formar a niños que a futuro no van a necesitar de alguien para que les ayude a sentirse bien, sino que se van a sentir autónomos, independientes, seguros de sí mismos y van a poder tomar decisiones oportunas y positivas. ¿Sí? Bueno, chicos y chicas, esta ha sido la clase del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y por estar presente en esta clase. Así que muchas gracias a todos, chicos, que tengan un lindo fin de semana. Así que cuídense.